Esto es Odeon Plus. Todo lo que mueve la cultura y el entretenimiento está aquí, al aire. Y en Odeon Plus, del séptimo arte también se habla. Aquí, nuestro espacio de cine. Bueno, pues bienvenidos a una edición más de Odeon Plus de Sintopía Radio, a todos nuestros seguidores de doctor.movie.col en YouTube, Instagram y TikTok, y a nuestros lectores del blog Esto le pasa del tiempo.com. Pues en este espacio donde hablamos de cine, de música, de cultura en general, todo esto nos permite mirar nuestra realidad desde distintas perspectivas. Yo queremos hablar de una película, pero también de cosas que tenemos en común, de los espacios que habitamos y de la memoria que construimos en ellos. El filósofo francés Gaston Bachelard escribió un libro llamado La poética del espacio, donde plantea que una casa, una habitación o un rincón pueden convertirse en lugares de intimidad, de refugio, incluso de memoria. Espacios que terminan siendo parte de nosotros mismos. Y esa idea encuentra un eco muy poderoso y es una parte de las lecturas que se le pueden hacer a una película que se llama Dicen que tú y yo estamos locos, el nuevo documental de Juan Mauricio Piñeros, quien encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango mucho más que un edificio, sino un refugio para las personas que han sido olvidadas o marginadas de nuestra ciudad. Esta película surge además de la experiencia personal de este director, quien regresa a la biblioteca que ya había marcado su adolescencia, y yo creo que para muchos de nosotros también, quienes visitamos la biblioteca para hacer nuestros trabajos en la universidad, en el colegio, antes de existir todo el acceso al internet de la forma masiva que lo tenemos ahora, y descubre allí otras historias que estaban ocurriendo frente a los ojos de él, como de todos los que pasamos en algún momento por esta biblioteca. Hoy queremos hablar de la relación entre memoria, espacio, ciudad y pertenencia, y cómo el cine puede convertirse en un lugar cotidiano, de un lugar cotidiano en un retrato de quienes lo habitan. Mauricio, bienvenido a Odeon Plus. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Juan Mauricio, te dije Mauricio. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es? Arranquemos diciendo algo que esta es tu ópera prima, si no estoy mal. No, es mi segunda película. ¿Segunda película, largometraje? Sí, es mi segunda largometraje. Ok. Sí. ¿La primera fue? La primera película también es una película que está como muy relacionada con la ciudad y con el espacio. Un largometraje documental que se llama Curso 29, que es sobre el proceso para ser bomberos, la historia de unos chicos que quieren ser bomberos en Bogotá. ¿De apropiarse de sueños, sí, por así decirlo? Sí, y también es una parte de la ciudad, es una zona ahí específica de la ciudad, entonces sí, tiene también su entorno específico, sí. Y ese documental Curso 29 fue mi tesis de mi trabajo de grado como realizador de cine de la Universidad Nacional. Y pues desde esa época no hacía una película nueva. Entonces este es mi segundo largometraje documental. Casi que el primero porque no hacía una película hace mucho tiempo, pero es el segundo. Por eso dije ópera prima. Una película que viene realizándose desde antes de pandemia, si no estoy mal, o a mediados de pandemia, ¿no? No, antes de pandemia. Sí, esta película arrancó su rodaje oficialmente en 2017. Y bueno, ya que lo dices, realmente, aunque nosotros hemos intentado que no se note tanto, el que sea más o menos atemporal, para la gente que está relacionada con la biblioteca, los empleados y la gente que está yendo más, es como una cápsula del tiempo realmente, porque es un reflejo como de una biblioteca de la biblioteca de antes de la pandemia, que para los ojos normales no se diferencia mucho, pero sí es un espacio ya bastante diferente en sus relaciones. Sí. Interesante, porque viendo la película uno automáticamente
hace un flashback a momentos cuando uno iba a investigar. Ya la gente joven se conecta a un computador, un celular, y a las bibliotecas ya poco van, a menos que hayan ciertas actividades paralelas al uso real o inicial de una biblioteca. Pero la gente mayor, adulta, que aún conserva esa rutina de hacer la investigación en los libros. O de leer el periódico. Incluso de llegar a leer el periódico, que son situaciones que uno creería que no pasan. Pero la realidad es diferente, ¿no? Hay personas que siguen utilizando la biblioteca de formas como tradicionalmente se pensaría que se hace, ir a investigar, a leer un libro o un periódico, pero otros tienen usos diferentes dentro de una biblioteca, que es parte de lo que se descubre en este documental, en este largometraje, ¿no? Que es lo interesante. Sí, pues digamos que un poco una de las premisas de las mayores motivaciones de la película, como yo lo digo generalmente cuando la presento, es que la película ante todo fue hecha con un cariño muy grande por ese espacio y por la biblioteca Luis Ángel Arango. O sea, esa es la motivación principal, tal, o sea, arma una historia y un enfoque, pero a mí lo que me llevó a hacer esa película es porque la Luis Ángel Arango para mí es un sitio que me ha acompañado en puntos muy importantes de mi vida, ¿sí? O sea, yo he ido constantemente, pero he tenido picos en mi vida donde he tenido alguna crisis personal o un momento en el que he necesitado concentrarme mucho en alguna cosa, y entonces he ido regresando periódicamente. O sea, hay momentos, por ejemplo, ahorita es un momento en el que no solamente por la película, sino por otras cosas he regresado. Entonces yo ahorita soy usuario de la biblioteca. Yo soy de esos usuarios que, a pesar del cambio tecnológico y todo eso, sigue encontrando en ese sitio un espacio que me da algo, me da como una tranquilidad. Hay un personaje en la película que dice que le da una paz espiritual. Eso para mí es muy importante. Si le da a uno algo que no se lo daba, porque no es solamente el tema de ir a consultar un tema o un libro, sino es el entorno que le permite a uno como retirarse, como estar tranquilo, reflexionar. Entonces para mí la biblioteca es importantísima, es parte como de mis sitios de recarga. Sí, pues como tú lo dices, nace en buena medida de ese regreso a la biblioteca después de muchos ires y venires en esta vida de investigador, como en algún momento lo dije, de ñoños, de irnos a meter a una biblioteca. Y un lugar que ha sido pues importante durante la adolescencia tuya, y estoy seguro que mía y de muchas personas quienes íbamos a investigar. Bachelard plantea en su libro que ciertos espacios de nuestra vida terminan convirtiéndose en espacios de memoria. Cuando volvemos a ellos no encontramos exactamente el mismo lugar, pero también nos encontramos parte de nosotros en ese espacio que también se ha modificado. Claro, es que no solamente es el espacio, sino toda la cantidad de anécdotas y recuerdos que se cruzan. O sea, yo tengo un recuerdo en cada esquina de la Luis Ángel Arango. Y eso quería preguntar, ¿qué encontraste en este regreso a la Luis Ángel Arango de ese Juan adolescente que iba y ahora volviendo ya de adulto? No, pues miles de cosas, porque, o sea, bueno, como te digo, yo no es que haya estado tanto, voy periódicamente, sí, pero digamos que yo tengo, la biblioteca de Arango es un espacio que está lleno de recuerdos infantiles. O sea, yo recuerdo el primer día que llegué a la Luis Ángel Arango, que fue casi que la pubertad, sí, todavía estaba como en séptimo, sexto del colegio. La primera vez fue con una excursión, fue una volada de una excursión del colegio que teníamos que venir aquí a la Quinta de Olivas, y yo tenía mucho interés por ir a la biblioteca porque a mí me gustaban los aviones. Y ya había agotado como todas las fuentes que tenía en mi casa y en la biblioteca del colegio, y pues lo que todo el mundo decía es como, en la Luis Ángel hay muchos libros de aviones. Entonces me volé prácticamente, me fui temprano de la excursión que había ahí, en la salida que había en la Quinta de Bolívar, y me fui caminando pues porque yo había venido al centro pero con mis papás, y esa vez me volé con un amigo que era el mejor amigo el mejor amigo que he tenido en la vida. Y nos fuimos caminando y fue la primera vez que entré a la biblioteca y yo no lo podía creer. O sea, yo no podía creer que hubiera un espacio, porque además la biblioteca estaba recién estrenada, llevaba como 2 o 3 años de una
una remodelación que le hicieron muy grande, que ya antes los espacios eran más pequeña, y luego alrededor de los 90 le hicieron una remodelación que es como de esas salas que nosotros conocemos ahora, y estaba nuevecita. Entonces eso, me acuerdo del olor y todo, o sea, era un palacio, era una cosa, y decía, pero Dios mío, y además porque estaban estrenando, a mí no me alcanzó a tocar el fichero físico, ese lo usan en el colegio. No, cuando yo llegué a la Luis Ángel Arango estaban estrenando una cosa que se llamaba el sistema Zebra, que era el primer sistema de fichero que funcionaba con computadores de estos en pantalla CRT en verde. Y eso, o sea, yo creo que fue de las primeras veces que cogí un computador solo para hacer alguna cosa. Entonces era emocionante. O sea, ir solamente a pedir un libro era emocionante. Era una cosa. Entonces yo me volví adicto a ir a la biblioteca porque además me volví muy bueno para buscar las fichas en los ficheros. Entonces yo aprovechaba esa capacidad para hacer amigos. Ahí pues, por ejemplo, si estaba en la fila y había alguna chica que me parecía bonita, pues yo era un colegial. Entonces uno siempre está como con la gana de tratar de conocer gente. Bueno, en esa época, no sé ahora. Entonces yo como que decía, bueno, no, tal vez a ella sí le puedo ayudar. Entonces me volví muy bueno para eso y me volví o sea, de cierta manera, claro, no digamos en el nivel como en el que están los personajes de la película, pero pues yo creo que yo era uno de esos personajes de la biblioteca de los fines de semana, tanto así que los señores que trabajaban en esa época, que también tenían un perfil diferente porque eran empleados del banco que llevaban mucho tiempo, ¿sí? Ellos se acordaban de mí. Entonces cuando yo llegaba los fines de semana me decían, ay, usted es el que le gustan los aviones, ¿no? Y me guardaban libros o me sacaban las fotocopias de cosas. Era chévere, era una experiencia. O sea, siempre he sentido desde esa época que la Biblioteca Luis Ángel Arango es un sitio que le da a uno muchísimo por muy poco. Sí, es cierto que es público, que no sé qué, y que eso no es gratis, pero no, o sea, es decir, la sensación del día a día es que la biblioteca siempre me ha dado muchísimo por prácticamente nada. Sí, o sea, es decir, es un sitio donde he tenido acceso, es un sitio muy elegante, además, bonito, lindo, los espacios. Yo en esa época estaba nueva, entonces esto es increíble. Todo lo que tiene esta biblioteca, esto sí, por nada. O sea, sí, entonces por eso siempre desde esa época me quedó un cariño que se ha mantenido con los años. Ahora bien, en la dedicatoria del documental, al final, en los créditos, que inclusive a veces no los dejo pasar, me da pena. Hay una frase que dice, esta película, es que ya se me olvidó, pero es como, está dedicada a todas las personas con las que he pasado los momentos más tristes y más felices en la Luis Ángel Arango, porque la Luis Ángel Arango está llena de recuerdos. Entonces yo tengo recuerdos muy felices con mis amigos de la primera vez, pero también tengo momentos tristísimos, ¿sí? Tristes, alegrías y tristezas, ¿sí? Momentos así de verdad de despecho profundo en la Luis Ángel Arango y momentos de alegría muy grandes. Entonces para mí es un sitio que yo paso por, bueno, hay un teléfono público que daba en la salida ahí como en un pasillo, que yo me lo encontraba todos los días. Ya lo quitaron porque ya no hay teléfonos públicos, pero yo cada que veía ese teléfono se me venía es como los olores, ¿sí? Se me venía a la mente un momento dolorosísimo que tuve ahí y nunca pude dejar de pensar en eso. O también momentos que tuve a la salida. O sea, es decir, para mí la Luis Ángel Arango es un sitio en el que yo me la paso recogiendo como recuerdos, y ahora más con la película todavía. Pero se convirtió esta película en una catarsis de todos esos momentos de alguna forma, ¿no? Como homenajear también todos esos sentimientos, todas esas vivencias y todas esas memorias condensada en unos minutos a través de unos personajes muy particulares. Pero quiero hablar de un personaje muy importante porque pues la película puede hablar de esta biblioteca como simplemente una institución cultural o un edificio emblemático en Bogotá, pero pasa de eso a convertirse en el personaje, en un personaje, un lugar donde estudiantes, investigadores, jubilados, incluso personas marginadas, pues encuentran algo diferente en este lugar. ¿En qué momento entendiste que el verdadero protagonista de esta película no solamente son esos personajes muy particulares, sino la biblioteca? Es la biblioteca como espacio que reúne a estas personas. Pues, o sea, digamos que en primer lugar, una de las sensaciones que siempre me traía la biblioteca,
que era una sensación que estaba relacionada con este tipo de personajes, era que y esa época en la que usted habla, en que la biblioteca era como el sitio donde todo el mundo tenía que ir para adquirir información, ¿cierto? Es que la biblioteca era como una torre de Babel de gente que quería tener conocimiento de cualquier tipo, sí, es decir, la gente loca, obsesionada por alguna cosa, que tenía alguna obsesión por la religión, por las intrigas internacionales, por las teorías de la conspiración, por los aviones, por todo el mundo estaba allá, todo el mundo, ¿sí? Eso era una cosa que con el tiempo fue desapareciendo porque muchos de esos otakus, toda esa gente que estaba con esas obsesiones, poco a poco el internet se los fue absorbiendo y entonces ahora siguen existiendo, pero ahora están en las casas frente a una pantalla. Entonces lo que sucedió, que eso sí lo percibí ya no en la primera vez, porque cuando yo iba por primera vez a la biblioteca me encontraba con gente que eran genios, ¿sí? Genios que además yo sentía que no todos eran gente que estaba en buenas condiciones económicas. Otro factor, entonces, es decir, la inteligencia, el talento, las ganas de conocimiento es una cosa que no tiene estrato, ¿sí? Es una cosa que es particular del espíritu humano. Y entonces en la biblioteca me enseñó que había gente que podía parecer un pordiosero, pero que tenía hambre de conocimiento y que además era genial, ¿sí? Porque yo conocí gente genial en la biblioteca. Después de eso, lo que sí sucedió con el tiempo es que a raíz de los cambios ya tecnológicos y todo, entonces sí, yo seguí teniendo curiosidad por esos personajes, pero me di cuenta que esos personajes, como ya se iba desocupando la biblioteca, ya no era la biblioteca que nos tocó a nosotros de las filas, sí, que había que hacer fila para poder pedir un libro y hacer una fila por toda la sala general, y eso ya cambió, ¿sí? Aunque también no solamente por eso, sino porque la biblioteca siempre se preocupó como por agilizar esas cosas y que entonces la ficha, sí, después entonces ya no había que presentar la ficha y poco a poco eso se fue descongestionando. Entonces lo que sucedió fue que yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y ahora qué? Porque siempre ha habido, o sea, es decir, el tema de los personajes de las bibliotecas, sí, de los locos, entre comillas, de las bibliotecas, no es un tema de la Luis Ángel Arango, es una cosa que es mundial, ¿sí? Porque las bibliotecas son espacios que cumplen esa función en cualquier lugar del mundo. O sea, las bibliotecas en cualquier mundo es lo que están llenas de personajes, porque son refugios, ¿sí? Y porque le dan el espacio a personas que no... Y es decir, eso, yo creo que inclusive ese fenómeno, antes que encontrarlo en la biblioteca, yo lo vi en las películas, ¿sí? Uno cuando estaba veía las películas de niño, uno decía, oiga, es que hay gente que en una biblioteca, en una estación de tren puede guardar una maleta. O hay gente que en una estación de tren puede bañarse, ese tipo de cosas, que digamos a la gente le parece exótico, pero no, esos son fenómenos que se dan en el primer mundo, porque en el primer mundo hay espacios donde lo público se entiende de verdad, ¿sí? Entonces para mí siempre la biblioteca Luis Ángel Arango fue un reflejo del primer mundo que yo no conocía, porque cuando yo iba a la Luis Ángel Arango veía gente que se bañaba, que se... gente que dejaba sus cosas en un casillero, por ejemplo, ¿sí? O sea, para mí tener un casillero en Bogotá era como, oiga, esto es como en las películas, ¿sí? O sea, el Banco de la República me está dando una llave para que yo guarde mi maleta y me vaya feliz al centro, porque yo lo hice mucho, debo confesarlo, que yo muchas veces la biblioteca para mí era el sitio para dejar la maleta y me parecía fabuloso, y yo decía, esto no pasa sino en las películas. Entonces, la conexión mía con la biblioteca es como una conexión también con el mundo. Es decir, es un mundo ideal. Es un mundo donde yo encontraba que pasaban muchas cosas que no pasaban sino en las películas. Entre esas, esa existencia de estos personajes, ¿cierto? Que en ningún lado de Bogotá se les permitía tener un espacio. Y que además de eso les respetaran el espacio, ¿sí? Yo no veo eso como un fenómeno exótico ni como algo marginal, sino como lo veo como la dinámica de una ciudad. Entonces en la biblioteca Luis Ángel Arango, estos espacios estas personas tienen su espacio, ¿sí? Un espacio que normalmente en otros sitios no se les da. Sí, es que justamente iba a eso porque, pues, volviendo al tema de este autor, que pega mucho con esta película, él pone el ejemplo de la casa como ese primer universo que todos tenemos, como ese lugar que nos protege, guarda nuestros recuerdos, nos permite construir intimidad frente al mundo exterior, que también ocurre en esta biblioteca.
En esta película, algunas personas parecen encontrar justo eso. Un lugar, en una biblioteca pública, un lugar donde pueden pertenecer, leer, conversar o simplemente escapar de la realidad. Escapar de la realidad que está fuera de la biblioteca. Es ese refugio que tiene este espacio para que una biblioteca pueda llegar a sentirse como una casa, como un hogar temporal para estas personas que en el exterior no lo sienten. Pues obviamente, yo creo que es decir, no he estado al nivel, digamos, de tan marginado, aunque pues de cierta manera sí, uno de todas maneras siempre está marginado de algo. Pero cuando yo tenía momentos, por ejemplo, los que me iba a la biblioteca, en las que estaba, una época en la que pasé por una depresión muy grande, y yo me iba a la biblioteca de mi casa yo viví muchos años en el 20 de julio. Entonces había épocas en las que era un estudiante vaciado, no tenía nada más que hacer, los fines de semana eran eternos para mí, estaba muy deprimido, y entonces la biblioteca era un sitio, yo me iba caminando de la biblioteca y me metía allá, porque era un sitio donde podía pasar el tiempo, donde me podía meter a una película, a un concierto, nadie me cobraba un peso. Es decir, es un lugar en el que el Estado me daba bienestar, ¿sí? Me apadrinaba. Yo era un estudiante vaciado, deprimido, y en la biblioteca me decían, bueno, quédese acá, aquí nadie va a venir a fregarlo, aquí va a haber una mesa, va a estar limpio, nadie va a venir a molestar. O sea, es decir, en la biblioteca hay unas condiciones en las que la gente se siente protegida. A mí me parece muy chévere que usted haga esa lectura de la película, porque fue algo en lo que realmente me esforcé bastante, y es que se sintiera que estos personajes por fuera de la biblioteca tienen unas vidas tenaces, ¿sí? Es decir, la ciudad es un monstruo afuera de la biblioteca, ¿sí? Es una ciudad totalmente dura, ¿sí? Sin contemplaciones, pero digamos que el Estado contrasta con esa situación en que usted tiene una sala donde todo el mundo está concentrado. El ambiente, el servicio al público de la biblioteca siempre ha sido impecable, o sea, es decir, a uno la gente lo trata muy bien allá, sí, todo digamos como que funciona, claro, es decir, cada cuando usted se mete a estudiar una institución y a hacer películas o las instituciones, se da cuenta pues que no todo funciona. O sea, digamos que el ambiente general de la biblioteca es de paz y de que todo está dedicado para que usted se sienta bien. Y sabe lo chévere, había un empleado de la biblioteca que me decía, un vigilante, porque ese no sale ese testimonio, pero él me decía, es que hay gente que llega a la puerta de la biblioteca y pregunta si hay que pagar. Porque la gente aquí en Bogotá dice, ve esto tan bonito, tan limpio y todo, esto no puede ser gratis. Entonces hay mucha gente que pregunta que si hay que pagar. Entonces lo que me parece chévere es que eso no está solamente cerrado para usted y para mí, que somos personas que hemos estudiado, que damos clases, que bueno, está abierto para todo el mundo. O sea, este señor que viene de un hogar comunitario, no sé qué, la biblioteca es el mismo, tiene la misma cara para él y le ofrece lo mismo que me da a mí. Entonces es de verdad un sitio que es plural, que aunque todo el mundo dice que eso existe en lo público, no existe. O sea, no hay muchos sitios en Bogotá donde eso pase de verdad. Sí, esto parece exótico, pero usted no encuentra esas relaciones que yo puse, que yo documenté en otros sitios, ¿sí? Entonces lo que hay que enfocarse no es decir, ay, es que en la biblioteca, ¿por qué pasa eso? Uy, qué locura que pase eso. No, es porque no pasa en otros sitios, ¿sí? Porque en otros sitios que se consideran públicos eso no pasa, y esos personajes no tienen como esa puerta abierta para poder vivir como cualquier otro ciudadano, porque son cualquier otro ciudadano. Y lo poderoso aquí es que hayas escogido este espacio público, que es público, también para hablar de esas personas que la ciudad suele invisibilizar, que eso también es importante. Podríamos decir que esta película habla sobre no solamente habla de la memoria de Bogotá, sino también de esas, por así decirlo, otras ciudades que existen dentro de esta ciudad oficial, que normalmente no vemos, porque aquí hay algo muy, muy interesante, y es que esos personajes son universos. Cada uno es un universo
que se relacionan entre sí y dentro de la biblioteca, siendo como este gran protagonista, pero son invisibilizados en últimas, pasan de largo muchas personas. ¿Cuántas veces nos los hemos cruzado aquí en el centro? Es que eso es lo que me sorprende, ¿sabe? Que para mí son como personajes muy normales, en cierta manera. Yo decidí, o sea, ¿por qué he decidido yo hacer esta película? O sea, esto tiene un cuentico un poco más largo y es que yo ya, como le digo, yo soy usuario de la biblioteca periódico entonces en una de mis últimas idas para hacer una investigación sobre otro proyecto, tenía una película que todavía tengo ahí en remojo, que espero que sea la siguiente película. Yo estuve yendo a la biblioteca mucho y entonces ahí fue cuando me di cuenta que existían todos estos personajes, que como la biblioteca se desocupó, lo que se había pasado es que se habían vuelto un poco más marginales. Es decir, ya no encontraba yo a todos los personajes extraños, excéntricos. Sí, no, ya encontraba a esos mismos personajes, pero los que realmente tenían menos posibilidad de acceder a internet. Sí, o sea, ya eran la línea, se había bajado un poco más la línea. Sí, ya eran más marginales. Sí, ya estaban muchísimo más cerca de la indigencia, o eran adultos mayores como desamparados. Es decir, sí había bajado. De todas maneras, siguen siendo personajes con un perfil, con un gusto hacia el conocimiento, porque si no, no estarían en la biblioteca. O sea, hay muchos de esos de sus iguales que están en la Plaza de Bolívar o vagando por el centro, durmiendo en las... No, ellos están en la misma línea de marginalidad, pero ellos optan por ir a pasar su tiempo en la biblioteca porque les gusta ver el cine, porque les gusta ver el periódico, porque les gusta sentarse a ver el noticiero. Es decir, es un perfil también de personas. No a todos les gusta estar en la biblioteca. Entonces, cuando yo veo que existen todavía, yo estaba ya a puertas de entrar a hacer una maestría en escrituras creativas que hice en la Universidad Nacional. Y claro, pues estaba pensando en un guión, en una historia para poder hacer una película de ficción. Entonces en ese momento pensé lo que usted acaba de decir. Oiga, estos tipos son un mundo, ¿sí? Pues es decir, les dicen locos. Pero es que porque les dicen la palabra loco dice mucho, porque una persona loca... Yo entiendo, he llegado a pensar que una persona loca es una persona que lo que pasa es que tiene un mundo tan amplio y crea una coherencia tan grande, y a veces son personas muy inteligentes en las que su mundo se vuelve tan coherente, ¿sí? Que es difícil que un estímulo externo llegue a decirles, oiga, usted está equivocado, ¿sí? Como que logran que todo encaje tanto que entonces su mundo se cierra. Y en algún momento la gente se da cuenta que están en una burbuja y ellos están en un mundo que es perfectamente coherente, pero para nosotros simplemente es un loco, ¿sí? Pero son burbujas. Entonces, claro, son como estos fenómenos de universos dentro de un universo, porque ellos tienen un universo completamente coherente, ¿sí? Porque además de eso, son suficientemente inteligentes para hacerlo coherente. Por lo general no son gente... Por lo general es gente que tiene una referencia visual y son gente inteligente. Son curiosos, son investigadores. Y son inquietos además, sí, y les gusta absorber mucha información, la gran mayoría. Bueno, ahí hay otro asunto con la palabra loco. No todos son locos, ¿sí? Es decir, nosotros en Bogotá le decimos loco al que nos da miedo, al que anda por ahí sucio. Oigan, cuidado, los papás que le dicen al niño como... Si te portas mal, voy a llamar al loco. Sí, como que, digamos, ya no se utiliza tanto esa palabra, pero loco era una palabra que se utiliza para meter miedo, para decir que alguien está sucio, para... Sí, una forma despectiva. Sí. Cualquier cosa diferente. Le digo, hay papás que amenazan al niño como, no, es que si no te portas bien, le voy a decir al loco que te llegue. Sí, entonces el loco es como el diferente Bueno, es diferente del buen lugar hacia arriba y diferente también hacia abajo. Entonces, pero pues loco es una palabra que se le aplica a cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos personajes de estos que no están dentro de esa definición que yo le acabo de dar del loco de la burbuja, sino simplemente son personajes que son marginales, porque, por ejemplo, esta cantidad de ancianos pensionados que además están en el abandono, que ellos viven en hogares que están cerca acá al centro, y entonces en esos hogares ellos tienen que llegar a dormir, les dejan dormir, no les dejan guardar, bueno, creo que les dejan guardar unas cosas, pero ellos ya entran a las 5 de la tarde y a las 7 de la mañana tienen que salir de nuevo, ¿sí? Entonces son personajes que tuvieron una vida profesional, tienen familia, bueno,
no son personas normales, ¿sí? Pero están en una situación en la que por estar así terminan en la biblioteca, tratan de ocupar su tiempo y eventualmente como que entran a ser parte de todo ese universo a lo que la película o la que la gente califica como locos. Sí, pero esa palabra loco es muy amplia, es decir, son todos estos habitantes de la biblioteca que son diferentes. Diferentes, yo creo que ahí el truco es de redefinir un poco el concepto de loco para encajarlo en personas diferentes, que viven situaciones diferentes de soledad, de abandono, de exclusión social, pero simplemente los catalogamos coloquialmente como locos, sí, y se quedó dentro de nuestro imaginario. Que la canción de la película dice: me dices loco, pero lo que pasa es que no me comprendes, porque por alguna razón pues no soy diferente y no me comprendes, por eso me dices loco. Sí, el trabajo de esta película pues se caracteriza también por observar esa vida cotidiana de estos, llamémoslo, y en el buen sentido, locos. Los locos. Esos locos. Yo lo digo de una manera como ya de una palabra que la que estoy muy cercano, ¿sí? Entonces a veces digo locos, pero para mí ya es como estoy como en confianza, o sea, la palabra loco, porque sé que no la estoy utilizando en un sentido negativo, sino que para mí es un universo. Entonces si es mi película entonces yo no tengo ningún problema. Intenté inclusive que la gente como que entienda al final eso, ¿no? Que no es una calificación, y que creo que la mayoría se da cuenta pues que no están, o sea, que es como el apelativo, pero que es una figura en la que caben muchas cosas. Y usted y yo, sí, tú y yo, dicen que tú y yo estamos locos, porque a mí también dice mucha gente que estoy loco. Sí, o sea, que también es un pues ya es una locura hacer cine en Colombia. La película también es en pegarse una sacudida y un montón de gente que dice que yo estoy loco, pero pues eso depende. ¿Sí? Te acercas a estos personajes, a estas formas diferentes de leer a las personas, a la ciudad y a los espacios públicos. ¿Cómo es filmar en un espacio sin invadirlo? Porque estamos hablando de una biblioteca y no es fácil grabar con tantas personas concentradas en su investigación y ella, unos locos grabando, haciendo ruido. No, pues... ¿Cómo encontraste ese equilibrio entre observar, intervenir, pero también permitir que las cosas fluyeran de manera natural frente a una cámara? Bueno, pues ahí usted sí me enfrenta con los dilemas éticos del documental, ¿sí? Porque eso es como el dilema ético del documental, porque cómo así no para grabar sin intervenir, sin que los personajes... Mi respuesta a eso no es verdad, eso no existe. Ok. Sí, es decir, hay miles de libros y de justificaciones académicas y cosas diciendo que el documental si no interviene, que la ética del documental... Bueno, hay maneras de hacer documental, pero yo, desde mi punto de vista, siempre que intervengo entrevisto a una persona o hago algo, siempre estoy alterando un poco su realidad, ¿sí? Y de cierta manera me estoy aprovechando un poco de eso, porque estoy haciendo una película para mostrarlo en un entorno donde la gente no va a estar, sino que me va a ver a mí y yo voy a resaltar. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sí, hay maneras de hacerlo para que tratar... A mí realmente lo que me preocupa un poco es que los personajes con los que interactúo no se sientan mal. Sí, es decir, como que ellos de cierta manera acepten un poco eso. O sea, se firma como un contrato. Sí, es más que no se genere que uno está haciendo, sino que ellos de cierta manera retribuirles un poco eso. Pero pues el uso de uno, o sea, el uso que uno hace de los personajes es inevitable. Sí, yo siento que hay gente que intenta tapar eso, y es que yo trabajo con mucha ética, y es que yo tengo una manera de trabajar, y es que yo, sí, me vuelvo parte de ellos. Yo digo siempre, eso no es muy difícil de digamos, como evitar esa situación. Entonces pues, digamos, hay directores famosos yo creo, digamos, a mí me han dicho, y digamos la otra mitad de esta película, que es el montajista, se llama Cristian Corrain, que es mi socio como creativo y con el que trabaja una parte muy importante de estas películas, que es el montaje, y él es un poco más doctor en el tema del documental. Él desde un principio me dijo: mire, usted lo que estamos haciendo es documental de observación, de directo. Y entonces el documental de directo es una técnica. Hay autores ya muy, muy consagrados en eso, en la que la mayoría de las veces, para tratar de evitar ese
como esa intervención, ¿cierto? Se tomó una observación muy lejana, ¿sí? Es como yo me paro allá como una mosca en la pared y grabo absolutamente todo y no interactúo con nadie y monto y hago una película de 3 horas, ¿sí? Hay un autor famoso de eso, se llama Frederick Wiseman, sí, que es como el que más se resalta de ese tipo, pero hay otros tipos. Yo no sé tanto realmente de documental, simplemente lo hago porque pues me parece chévere, pero no sé mucho. Entonces, ellos, digamos, como que aplican esa técnica un poco como para evitar esa, ante todo la intervención, como para tratar de que todo pase allá. Weisman tiene una película en una biblioteca, que es una película sobre la biblioteca pública en Nueva York. Y hace poco un amigo me mandó un link sobre una película también de directo que se hace en una biblioteca en Bélgica, creo que sí. Y entonces a mí me parece chistoso porque en ese tipo de situaciones usted intenta entrevistar a los personajes y los personajes. Sí, porque sí. En la biblioteca. Claro, y ese no es mi caso. Ese no fue mi caso. Yo tengo hay ciertas situaciones en las que hago documental de directo, en las que me gusta y en las que logramos, sobre todo con el material, hacer secuencias donde pues como que la realidad transcurre allá y parece que la cámara, que eso, como les digo muchas veces, se logra también en el montaje, ¿sí? Uh-huh. Pero yo generalmente no logro eso. Yo generalmente lo que hago es interactuar con los personajes y hablo mucho y no, hay mucha gente que dirá que yo soy una persona antipática o que soy poco empático, pero digamos que hay situaciones en las que por alguna razón, sobre todo porque son personajes que de cierta manera me causan empatía, ¿sí? Logro establecer una relación muy cercana y no me esfuerzo por hacerlo, ¿sí? Además que esa empatía permite que ellos también se relajen frente a una cámara, porque el dispositivo al frente de ellos les va a generar ciertas, o se chantan, se asustan, otros se sueltan demasiado, que también lo vemos en esta película con un personaje que es muy particular. No, pero yo siento que sobre todo es porque al escogerla, pues yo hago películas, las pocas, porque hago películas, las 2 que he hecho nomás, en las que para mí es muy importante, digamos, yo tengo una premisa, siempre la digo, y es que cuando uno está haciendo documental, la manera en que uno interactúa con el personaje se parece a la manera en que usted emplaza una cámara. Uh-huh. Entonces usted puede emplazarla, si usted escoge personajes en los que usted se siente superior a ellos y no los valora, ¿sí? los menosprecia, es como si usted pusiera una cámara en picado. Y eso permea el material. El material se siente, y la manera que usted les preguntó y todo se siente como si usted les esté diciendo, vengan, señor, dígame. Y se siente que la cámara está en picado. Y hay muchos documentales que usted siente que la cámara está en picado. Hay otros documentales que también me ha pasado en los que usted le tiene miedo al personaje. Uy, este señor que, escucha, y va a hacer una película sobre tal y yo me siento chiquito. Entonces cuando usted le pregunta, eso permea el material, o cuando usted graba y usted se siente que la cámara está en contrapicado. Usted no lo dice, pero el material respira que usted le tenía miedo a ese personaje. Y además que eso también se lee, ¿no? Lo que tú decías, al ponerlo al mismo horizonte del espectador, se siente esa cercanía. Nos pone al mismo nivel de ellos. Ni más, ni menos, ni el espectador es más, ni es menos, ni el personaje es más, ni menos. Todos a la par, lo cual nos permite llegar al título. Tú y yo estamos locos. Nos ponen en el mismo contexto, en el mismo nivel, como usuarios de un espacio público, como personas que tenemos un universo independiente que en algún momento nos vamos a cruzar en un espacio, sea en este caso la biblioteca, pero somos iguales, en últimas. Y ahí hay otra cosa que tengo que resaltar, y es que pues afortunadamente la biblioteca Luis Ángel Arango fue tan chévere y la gente que me dio el permiso para trabajar ahí fue tan chévere que me permitieron trabajar en las salas y moverme por las salas sin mayor restricción. Y yo creo que yo fui un poco, porque yo llegaba, o sea, es decir, yo no estoy hablando con ellos, ¿no? Porque esos señores hablan así entre ellos. Entonces yo también hablaba con ellos. Digamos, claro, el micrófono me permitía, pero digamos que no fue, yo de pronto rompí un poquito las reglas de la biblioteca porque la conversación que hago con ellos no es tampoco a nivel muy bajo, pero creo que estuvo bien, o sea, la biblioteca no me lo permitió, creo que no generamos pues como una obstrucción, como una alteración tan grande del entorno, y eso es lo que permite que se siente como eso. Entonces
que haya un esfuerzo especial, no, es simplemente como tratar de hacer las cosas como... ¿Y qué pasa? Que además los días van pasando, y en el documental lo que pasa es que a medida que van pasando los días, pues nosotros somos animales de costumbres. ¿Sí? Entonces los personajes se acostumbran, yo me acostumbro y el entorno se acostumbra, y pues la cosa ya se vuelve un poco más tranquila. Ya para terminar, y regresando a nuestro autor de hoy, Ichalar, una de las principales ideas en su libro La poética del espacio, que dice que los lugares que habitamos terminan habitándonos a nosotros. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir parte de tu trabajo y enseñarnos un poco de cómo se hace cine, de cómo se hace una lectura de cine, y acompañarnos aquí en Odeon Plus. No, muchísimas gracias por la charla, muy agradable. Qué bueno, qué bueno. Dicen que tú y yo estamos locos. Nos recuerda que un espacio no solamente es un edificio, también puede ser memoria, refugio, identidad y una forma de pertenecer a una ciudad. Y quizás sea una de las más grandes preguntas que deja esta película. ¿Cuántos lugares de nuestra propia ciudad han terminado convirtiéndose, sin que lo sepamos, en parte de quienes somos? Empires will crumble to the sand. All that you love can slip through your hand. But you must face the ocean once again. Follow the tides wherever you've been. Waves picking you up, pushing you down. They're always around. Waves just like a dream, silver and green. We live in between. Un lugar para sentir, imaginar y descubrir. En Odeon Plus, este es el espacio para el arte. Bueno, estamos aquí viendo una obra que yo creo que va a dejar pensando más de uno. Va a salir reflexionando, quizás con una sonrisa, de pronto sonrojado, ¿por qué no? Y estamos con Manuel, que está dirigiendo esta obra, que me parece, después de haberlo visto dirigiendo Las Brujas de Salem, una obra muy fuerte. Vienes con esta obra que cambia la forma, cambia, no sé, la intensidad incluso. ¿Cómo es traducir una obra que viene de la televisión y ponerla en un contexto tan criollo para que sea fácil de adaptar y la gente se conecte? No directamente viene de la televisión. Cuando vi la serie durante la pandemia, pensé que quizás por la manera en que se dialogaba la serie vendría de una obra de teatro. Investigamos y viene de una obra de teatro, pero en realidad la obra de teatro no es que tenga mucho que ver con la serie. Pareciera que la obra de teatro fuera un punto de partida para la serie. Es decir, muchas cosas que suceden en la serie ni siquiera suceden en la obra de teatro y viceversa. Okay. Pero la premisa es la misma. Entonces fue más interesante todavía. No hay ninguna criollización, si se puede decir así. Hice una adaptación al español muy nuestro, claro, sí, pero tampoco sin platanizarlo, como diría un amigo. Y eso, no es mucho lo que hay que como que replantear a nivel cultural. Obviamente hay muchas cosas que tienen distinto sentido en donde se desarrolla la obra, porque es Europa. Claro. Digamos que puede ser, es Londres, pero no es Londres, es como una ciudad a las afueras de Londres. Y aquí hay un lugar de alguna manera de una familia tipo clase media, educada, con estudios universitarios, pareja de más de 50 años, con mucho tiempo de casado, que se enfrenta a una problemática sexual y que esa problemática sexual le genera preguntas sobre si el sexo y el amor van cogidos de la mano. Paralelo hay una historia de adolescentes que también exploran su sexualidad, pero yo creo que lo más importante que explora cada pareja es su libertad a través de la sexualidad. Con lo que dices, quiere decir, bueno, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que temas como la sexualidad, las relaciones, son temas universales. Y en este caso, se podría decir, y es una pregunta que me surge viendo este ensayo,
el público colombiano tiene la mente lo suficientemente abierta para tocar estos temas, que salga de esta obra y se haga preguntas? Yo no me atrevería a decir colombiano porque me parece que pues nosotros somos un nicho muy cerrado. Desafortunadamente esto es un país muy centralista y rara vez obras como esta, y ahora sí que menos, viajan por otras partes. Sí. Y si viajan a Cali, Medellín, Barranquilla y punto. Entrar a región, y ahora sí que menos, no es viable. Yo podría hablar de Bogotá y yo me atrevería a decir que Bogotá es una ciudad que, con todo el teatro que ha visto en los últimos 30 años del que yo he sido testigo, así se ha convertido en un público muy receptivo. Tú lo puedes ver en un festival de teatro internacional como el FIAB y lo ves viendo un grupo chino con unas obras de danza contemporánea súper trascendentales, sólidas, y la gente está ahí conectada. Entonces yo confío mucho en esa flexibilidad que tiene el espectador bogotano para dejarse sorprender y asistir a nuevas posibilidades, y eso es lo que quisiera brindarle, no una comedia en la que se sienta seguro, sino en la que se sienta inseguro, y espero que para nada aburrido. No tiene nada, no creo que tenga, creo que más se puede sentir es un poco digamos que agredido en el buen sentido de la palabra, es decir, aludido también, confrontado sobre su sexualidad y cómo esa sexualidad se va desarrollando en su pareja, dependiendo de la edad que lleve con su pareja, del tiempo que lleven juntos, tanto empezando como terminando, o en la mitad, sobre todo en la mitad y empezando, que es lo que plantea esta obra, ¿no? Son obras que le permiten a uno sonrojarse, incluso reírse por dentro de uno, y esta situación me puede tocar de alguna u otra forma. Y tú tienes un sello muy característico en las obras que diriges, y es que quieres mantener un mensaje al final, que la gente salga pensando o analizando o cuestionándose o cuestionando su realidad y su mundo. En este caso, ¿cuál crees que debería ser o ese mensaje, o qué quieres que la gente termine preguntándose? Yo creo que atraviesa tres temas fundamentales que me parecen interesantísimos: libertad, sexo y amor. Sí. ¿Qué tanto es sexo y amor la crisis que hay en nuestras parejas en ciertas circunstancias? ¿Lo podemos dividir? ¿Acaso la moral no lo está impidiendo? ¿No? ¿Y qué podríamos solucionar si lo dividimos o no lo dividimos? Uh-huh. Y eso nos daría, la decisión que tomemos nos daría libertad. Por último, ¿qué se siente hacer parte de estos 18 años de Casae en esta celebración? Yo creo que yo soy el más aludido, porque yo trabajé aquí por 5 años. Yo trabajé aquí de los 5 años a los 10 años de Casae. Vuelvo después de 8 años. Yo fui programador artístico junto con Alejandra en esa época. Fue la época del microteatro, fue la época que la pasamos muy bueno. Esto se llenó, no paraba de llenar, todas las salas llenas, había música en vivo en el bar, había mucho movimiento. Hicimos de esto un gran lugar, y me da mucha satisfacción que un teatro, o que este multiespacio teatral siga siendo tan sólido, y que ya tenga esos 18 años que suenan tan bonitos, y que le auguro muchos más, y me da mucha alegría estar otra vez acá. Alejandra permite explorar nuevas posibilidades en su teatro, cosa que creo que otros teatros están jugando a la segura. Me gusta mucho que ella se esté arriesgando, y eso creo que si se lo respaldamos puede generar un sello y puede generar más dinámicas en el sector del entretenimiento escénico. Y lo está logrando apostándole a gente joven, gente que no tiene la posibilidad de conseguir una sala para presentarse. También, y lo está logrando. Bueno, como usted dice, es muy posible que sean pústulas. Es tratable, así que no tiene nada de qué preocuparse, pero sí me gustaría hacer algunas muestras. ¿Muestras? Muestras de su pene, sí. ¿Muestras de su pene? Y también me gustaría hacer otras muestras de mi pene, sí. De su pene. Solo para estar segura. Si tú lo consideras necesario, ¿tú qué crees? Pues yo pensaría que, como usted dice, son pústulas. Pústulas.
¿Tiene algún problema? ¿Necesita? Yo soy uróloga, así que si tiene alguna necesidad, si necesita que le dé algún consejo médico, de una vez pregúnteme. ¿Algún ungüento? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué lo necesita? Yo digo, los hombres son así, cuando van al urólogo tienen que estar. ¿Usted iría a un urólogo mujer o hombre? Hombre. ¿Por qué? No, es un poco intimidante una mujer que está revisando a uno. Y lo peor, revisándole los problemas a uno. No, pues imagínese, claro, porque los hombres siempre quieren, ¿cómo se llama? Ser bien calificados, uno llegar con alguna enfermedad de aquellas de las que no se hablan, pues sí se puede, mire, se pone colorado y no las enfermedades de Venus, como le llamaban antes. Tal cual. Alejandra, bienvenida a los micrófonos de Audion Plus, celebrando también tu regreso a las tablas, un aniversario más de Casae y esta maravillosa obra. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes volviendo a las tablas? Pues como siempre feliz. Realmente para mí la ficción es el lugar donde más amo estar. Estar debajo de estas luces es el lugar donde más amo estar. Así que estoy en mi salsa, estoy en mi zona de confort, estoy en mi lugar preferido. Volver siempre es un reto, uno nunca escoge una obra que no le resuene de alguna manera, así que ha sido muy lindo porque todos hemos tenido momentos de intimidad, de contar y hablar de nuestras propias historias montando Wanderlust, que es una pieza muy bella porque es una comedia negra, pero al mismo tiempo una obra muy profunda que habla sin tapujos sobre el deseo y el amor. Hay una ventaja y es que aquí todos se conocen, todos son amigos de toda la vida. Sí. Y eso genera también cercanía para poder enfrentar temas como la sexualidad, porque hay que decirlo. Y aquí es un país que somos bastante mojigatos, por así decirlo. Yo no sabía que yo era mojigata, pero esta hora me ha sacado eso, porque realmente no es un tema sencillo. Pero, por ejemplo, Santiago ha sido un príncipe conmigo, me ha acompañado, me ha ayudado y me ha dado la seguridad de que vamos a estar bien en escena. Y con la complicidad de Ricardo. La complicidad de Ricardo, con Ricardo tengo una escena que tienen que venir a ver. Dios mío, no pensé que volviera a hacer cosas como estas en la vida, pero aquí estoy retándome a mí misma como actriz, llevándome a lugares incómodos, a momentos ridículos, pero que creo que van a ser el deleite del público. ¿Tú crees que el público colombiano tiene la mente lo suficientemente abierta para poder salir de acá del teatro después de ver la obra y discutir lo que van a ver? Esta noche lo sabremos, vamos a ver. ¿Usted se rió viendo las escenas o no? Claro, ¿sí? Y además que uno se pone uno. Todos como muy tímidos, se reían como con susto. Posiblemente no es esa comedia del chiste fácil y rápido, pero es posiblemente esas situaciones que a uno le dan risa, porque son situaciones donde uno ha estado y sabe hasta dónde sería capaz de llegar. Uno se ríe en secreto. Se ríe en secreto, sí, claro. con miedito. ¿Se acuerda cuando fue al urólogo? Aquí todos se van a acordar. Y si necesitan algún consejo médico, estoy listo. Para cerrar, la invitación a que vengan a ver esta obra y dónde pueden conseguir las boletas. Sí, un momento difícil para estrenar una obra. Estamos cumpliendo 18 años, llevábamos preparándonos desde hace un buen rato y no podíamos parar el estreno, pero decirles, aquí también estamos pendientes, no solo pendientes, estamos unidos para ayudar, pero quiero invitarlos a que vengan a ver Wanderlust jueves y viernes en esta casa, en Casae Borrero, que está cumpliendo 18 años de puro teatro, donde el teatro colombiano ha tenido un espacio maravilloso. Somos el único multiplex de Latinoamérica. Aquí tiene la posibilidad de ver 4 obras diferentes cuando venga a esta casa, así que muchas veces ni siquiera vea la programación, pero venga a ver Wanderlust. Realmente es la pieza que hicimos para el aniversario. Bueno, pues Clara vio a Nilsson masturbándose. ¿Qué? No te miento. ¿Qué hizo? Vino a ver y preguntó. ¿Qué hiciste? Yo le dije que me dejara pensando. ¿Y ustedes no tienen los computadores bloqueados? No estaba viendo el computador. No estaba viendo el computador. No, Clara dice que estaba viendo un libro grueso, como el directorio de las páginas amarillas o algo así.
O algo así. En El director le respalda a María. El director le respalda. El tema pues es bastante resbaloso, diría yo. Digamos que puede afectar ciertas susceptibilidades, pero esperemos que no se pare la gente, ¿no? Que no empiece a irse. Sí, que no empiece a oír ruido de butacas y que se butacas vayan. así yéndose, porque incomoda un poco hablar de los temas que se tocan en Wanderlust. Te puede incomodar, te puede hacer mucha gracia también, ¿no? Estamos esperando esa risa incómoda, estamos esperando cuál es la reacción del público. Porque también tiene humor, tiene bastante humor. Entonces, humor muy negro. Negro. Bastante negro. Exigente, pero yo creo que es un humor que la gente se lo puede... Sí, es incómoda, pero la vas a disfrutar. Clara es maestra, es nueva en esta institución. Alan es mi profesor y compartimos un secreto, ¿no? Ella viene a contarle un secreto y en ese secreto empieza a surgir como una química, como esa chispa que a veces puede pasar cuando te atrae a alguien. Pues mi personaje tiene una relación de muchos años, está casado, es un personaje que realmente ha tenido una vida muy, muy ordenada, muy organizadita, pero llega un agente disruptivo, que es el personaje de Clara, claramente, y plantea unas preguntas que yo creo que mi personaje, que se llama Alan, no había querido verlas como muy de frente, que habían como tratado como de disimular, de intentar, o sea, de eso no hablamos, porque son, tienen algo de tabú de todos modos. Ojalá y chocaran los personajes, porque creo que el arte tiene esa condición. El arte nos enseña, el arte nos lleva, el arte transgrede. Y si tú vas a salir de Wanderlust con una pregunta, cuestionándote algo, el a mí me pasó, el a mí me puede pasar, tal vez yo lo he hecho, y ¿por qué no replanteamos cosas? Creo que esa es la misión del arte. Sí, estoy de acuerdo. El arte tiene ese componente transgresor que no hay que perderlo nunca de vista y que hace preguntas. Y yo cuando como público voy a ver una obra de teatro, yo quiero salir con la cabeza revuelta. Un poquito de, uy, caramba, yo nunca había pensado en esto, nunca había visto el problema de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que Wanderlust sí logra eso. A mí me pasó una cosa que creo que no lo he reconocido y es las escenas íntimas que tenemos Ricardo y yo al principio me costaron mucho trabajo. No por ningún pudor, ustedes me conocen, no por ningún pudor, es como cómo llevarlo al teatro, cómo hacerlo estético, pero también es por qué no es más rudo. ¿Te acuerdas que yo decía, por qué estos besos no eran más salvajes? Y era también una cosa de manejar muy bien los entornos, pero a mí me cuestionó mi propio tabú como actriz. Estoy haciendo cosas que no he hecho en televisión, ¿no? Que no he hecho como actriz. Entonces, ponerme ahí al servicio de Clara, al principio me peleé y dije, venga, hermana, gocemos esto, porque esto está generándote como una retracción. De hecho, en los primeros ensayos, yo ponía a Camila, que estamos compartiendo el personaje, una gran actriz, hazlo tú con Ricardo y yo lo hago después en la otra pasada. Yo tomo notas. Yo tomo notas y yo voy viendo porque esto me está como... Incomoda. Pero es incómoda. Es incómoda. Sí, el tema es incómodo. El tema es incómodo, pero para eso estoy. Entonces, ¿para qué soy actriz si no puedo agarrar a Clara por los cuernos o dejar que ella me agarre a mí? Pues a mí sí, evidentemente me confronta con momentos de mi vida en que el tema de la infidelidad ha estado puesto y digo, bueno, ahora, ¿por qué? ¿Cómo ocurre? Y cómo uno lo asume o lo deja de asumir. Pero necesariamente uno sí lo sacude un poquito. Entonces, y se trata de eso, ¿no? Uno como actor, y si uno no se sacude como actor, pues el público pues no se va a sacudir. Sí, y Manolo fue muy, muy amoroso con esos procesos y nos fue llevando y nos generó una confianza tremenda con los procesos, con nuestro proceso creativo también, ¿no? Y él con su dirección de una manera muy amorosa, demasiado amorosa, sí, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el estilo de Manolo porque, entre otras, plantea muchas preguntas y del método socrático, un poquito de preguntar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y defender un poco las decisiones que uno toma, pues se van llegando justamente a las decisiones que tocan, que ya quedan inamovibles. Clara, a mí nunca me había pasado esto. Nunca me había ocurrido algo así. Y si yo te dijera que no quiero que esto vuelva a ocurrir nunca más, pues estaría diciendo mentiras. De acuerdo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, de verdad.